me voy a comunicar con Mariano Causino, que es el embajador argentino en la India, y a quien ya saludo. Mariano, buenas madrugadas para vos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están ustedes, Enrique? Gracias Bien, por llamar. bien. Gracias realmente por el esfuerzo para, que no sé qué hora es ahí, serán las 6 de la mañana, sospecho. Un Este, poco más temprano. Más temprano todavía, bueno, Sí. perdón, pero No, es la vida de estar del otro lado del mundo, sea vos o sea yo, digamos, en este caso. Bueno, así Mariano, es. te molesto un ratito. Primero, por entorno, por contexto, hoy la India es, saco el posiblemente, el país con mayor crecimiento en el mundo y con toda una potencialidad como demandante para un país como la Argentina, así que quería explorar eso. Pero antes de llegar ahí, contame un poquito, ¿cómo es vivir en la India? Bueno, efectivamente, la India actualmente es el país más poblado del mundo Ujú. y es el de mayor crecimiento económico entre las grandes potencias, ¿no? Es un país que crece en el orden del 7% anual, con lo cual en este momento la India ha conseguido ubicarse como la quinta economía global y incluso algunas estimaciones este, sostienen que ya es la cuarta economía Ujú. y que habría superado a Japón. A su vez tiene un programa de completar al finalizar esta década un crecimiento económico que le permita ser la tercera economía, Ujú. dado que actualmente el PBI de la India es aproximadamente similar al de Japón y al de Alemania, pero dado que, como vos bien decís, crece más que ellos, es probable que se convierta en la tercera economía global al terminar esta década. Ahora, ¿cómo es vivir en la India? Bueno, la India es un país gigantesco, ¿no? Es un Ujú. país que tiene, si bien el territorio de India es un poco más grande que la Argentina, es el séptimo país más grande del mundo, no es tanto más grande, pero tiene 1.400 millones de habitantes, un poco Ujú. más en realidad, casi 1.500. De modo tal que es una diversidad gigantesca y, y difícil decir cómo se vive en la India. Es un país que progresa enormemente, por supuesto que tiene dificultades muy grandes, todavía tiene grandes fracciones de la población con problemas materiales enormes, Ujú. pero es un país que progresa. Yo le diría que una cosa interesante que a veces en Occidente no tenemos en cuenta, donde se habla tanto de la decadencia de las sociedades y de los problemas que las sociedades tienen, en realidad casi todos los países asiáticos se vive una sensación de enorme progreso, ¿no? Ujú. En China, en la India, en los países del sudeste asiático y en otros tantos, a partir sobre todo del hecho de que han incorporado las reglas de la economía de mercado en distintas etapas históricas, y eso ha hecho que esas sociedades se han ido elevando y hay una sensación de crecimiento y de progreso prácticamente en todas. Ujú. Mariano, ya no tengo, bueno, vos sos embajador argentino en la India, así que yo te pregunte con ojos argentinos no te debería llamar la atención. Lo primero es, ¿cómo es nuestra relación hoy, por supuesto, con enfoque económico con la India? Bueno, la Argentina y la India tienen relaciones Ujú. desde el inicio de la vida independiente de la India. La Argentina fue el primer país, o entre los primeros países latinoamericanos en tener una embajada permanente en Nueva Delhi. Y la relación económica ha llevado a una situación en la cual actualmente tiene una relación económica del orden de los 5.000 millones de dólares, con Ujú. un superávit importante para Argentina, y la India está entre los 6 primeros socios comerciales de Argentina. Ah, mira vos. Actualmente la Argentina es el primer proveedor de aceite de soja de India, es el tercero en términos de aceite de girasol, y es una relación económica de gran complementariedad. Ujú. En general, las economías de los países de nuestra región con la economía india, así como con China y otros países asiáticos, tienen una complementariedad objetiva. Por supuesto que la relación económica podría ser mayor, tiene la dificultad de que la India sigue siendo un país enormemente proteccionista y como todos estos países con poblaciones tan gigantescas, naturalmente tienen esa tendencia a proteger a sus sectores, su economía doméstica, y en ese sentido es un país que siempre tiene dificultades para todos los países del mundo poder abrir Ujú. mercados y poder conseguir mayores cuotas de importación. Pero en los segmentos donde ello funciona,
la, la relación comercial es enormemente positiva. A su vez hay interés de India y muy importante en minería, y Ujú, especialmente en cuestiones críticas, ¿no? Por ejemplo, en litio, ujú, donde hay inversiones importantes, por ejemplo, en la provincia de Catamarca, este, en ese sentido. ujú. Mariano, no sé, disculpa mi, posiblemente lo, no, bah, disculpa la ignorancia, diría Borges, no, que no me quiero poner en ese lugar. ¿Hay avances en algún tratado de libre comercio entre India y Mercosur o avanzar por esa línea? Bueno, el Mercosur y la India tienen firmado un tratado, un acuerdo de preferencias hace ya 20 años, un poco Ujú, más. Fue firmado en el 2004 y completado en el 2009, pero es un acuerdo relativamente chico, con pocos productos, y es una intención de ambas partes avanzar en su ampliación y eventualmente caminar en ese sentido. ujú, Por supuesto que depende de una negociación entre India y los 4 países, ¿no? Con las ujú, dificultades del caso. Pero en este caso, todo se podría afirmar que tiene una dificultad menor a la que presentan a otros acuerdos del Mercosur con otras ujú, economías. O sea, yo diría que en ese sentido hay una mayor cohesión interna entre los países del Mercosur con respecto a la posibilidad ujú, de un acuerdo de ese tipo con India más que con otras realidades. Pero bueno, sería positivo, pero no depende exclusivamente de la Argentina, ujú, depende también, por supuesto, de India, pero también de los otros países del Mercosur, de los cuales siempre, como en todos estos casos, como vos sabés mejor que yo, los países Uruguay, Paraguay tienen posiciones más aperturistas, ahora la ujú, Argentina también, y Brasil tiene una posición en general más ujú, restrictiva. Pero en este sentido, Brasil con India yo entiendo que es más cercano a la posición de los otros países que con otros acuerdos. Pero bueno, es un trabajo que se está haciendo pero que lleva mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente estos acuerdos demandan. Además, estamos viviendo un momento en el cual todas las economías están negociando acuerdos comerciales con los Estados Unidos y ujú. eso indudablemente demora las cuestiones, ¿no? Bueno, te llevo a temas un poco más conflictivos seguramente porque, por lo menos hasta donde leí en su momento, a lo mejor ya estoy desactualizado o algo por el estilo, había mucha interés en India en avanzar con sus ventajas en la industria farmacéutica, que parece ser que siempre genera algún problema en las relaciones, no solamente con la Argentina, sino en las relaciones con gran parte del mundo, ¿no? Bueno, el tema farmacéutico siempre es un punto de la agenda, dado que India es un país que ha desarrollado una capacidad de fabricación de medicamentos enormemente asombroso, ¿no? Y a Ujú, costo muy bajo. Esto ocurre en todas las relaciones prácticamente. Ahora, este punto se trató, como tantos otros, en la reunión que hace un mes tuvo lugar cuando el primer ministro Modi viajó a ujú, la Argentina y tuvo la reunión con el presidente Milei. Actualmente lo que hay una situación en la cual aquellos medicamentos que tienen autorización de la FDA y de Estados Unidos y de la Agencia Europea pueden ujú, ingresar a nuestros ujú, países. Ahora, es un tema que una mayor apertura o una mayor restricción ya es una política que adoptan los países, en este caso Argentina, que excede la posibilidad de lo que pueda opinar yo, ¿no? ujú. Porque no son políticas que decían las embajadas, sino que decían los países y después se aplican. Por supuesto hay argumentos de un tipo o de otro, los conoces perfectamente, pero laboratorios argentinos trabajan con laboratorios de India en cuanto a reactivos e Ujú, insumos y demás, y a su vez hubo un caso de una venta en una provincia, en Mendoza, eh, con un ujú. alcance relativamente limitado, pero hay quien sostiene que podría ser el inicio. Pero te vuelvo a decir, es un tema que excede la posibilidad de que yo opine sobre qué argumentos tienen una postura u otra. Filosóficamente yo puedo tener una u otra, pero no viene al caso que lo Claro, opine porque sería generar confusiones claro. y no debo hacerlo. No te pedía Este, opinión, sino que quería conocer el claro. estado de situación, digamos, ¿no? Pero Entiendo las claro, limitaciones, ¿no? sí.
pero es un tema permanente porque Ujú, realmente los medicamentos en la India son ujú, excesivamente baratos, ¿no? Eso es una realidad en el mundo. La ujú. India se presenta a sí mismo como una suerte de farmacia del mundo y lo presenta con todos Ujú. los países, eso es un dato real. Y la inversa, o sea, ¿qué podría Argentina o qué necesita Argentina que se abra del mercado indio más fuertemente o con más agresividad en el buen sentido de la palabra? No, la Argentina, como vos sabés, es un enorme productor de Ujú, alimentos, y Argentina es un país que tiene actualmente, te voy a decir, es el primer proveedor de aceite de soja, el tercero de girasol. Ahora, hay ujú, otros productos agropecuarios que si la Argentina lograra una apertura de mercado, podría fácilmente ser un proveedor de muchos productos de nueces y tantos otros, ujú, por citar un caso. Eso contribuiría enormemente a las posibilidades del mercado doméstico. En el caso de la India, podría mejorar su oferta, sería positivo para los consumidores del país más poblado del mundo. ujú, Ahora, el problema que tiene esa situación es que lamentablemente el país persiste con tasas muchas veces que directamente no se puede, o tasas enormemente elevadas de impuestos. Por ejemplo, te doy el ejemplo del vino, ¿no? ujú, El ejemplo del vino, la tasa de importación del vino es astronómica, ujú. es 150%, no solo para la Argentina, para todos los Sí, sí. países productores, también lo es para Chile o Pero para que España, acaso para China, vinos de India California. produce Eh, vinos. Muy poco, algo, ¿Y cuál es no el son origen grandes entonces de esa consumidores tampoco, protección? pero en muchísimos productos, Ajá, prácticamente todos los productos importados en la India tienen tasas de importación elevadísimas. ujú, Por eso también habrán visto que recientemente el presidente de los Estados Unidos se ha referido a India en ese sentido, porque es un país sí. enormemente, en ese sentido cerrado, porque algo así como el 70% o tal vez más de la población de la India depende del sector agrícola también. Ujú, Entonces, la demanda y eh, las pugnas, digamos, ujú. de los sectores de la economía doméstica son muy importantes. Son naturales que así sea, pero a su vez también hay otros sectores dentro del gobierno y de la sociedad india que pugnan por Ujú, aperturas, porque eso haría bajar los precios y ujú. mejorar la competitividad. No, está bien, Dentro del yo eso país lo existe. entiendo, como sabés, en forma Sí, conceptual, más allá de que puedo, ahí sí, en mi caso yo sí puedo opinar, puedo opinar que es un sí, problema para la economía india, pero digo, sí. generalmente las altas protecciones se vinculan con productos que se producen en el país o que quieren proteger a los productores locales, pero no creo que India sea un productor, bueno, para usar el ejemplo del vino, ¿no? Lo suficientemente importante en el vino como para requerir semejante producción. En todo caso, si es muy chiquito, Sí. hasta se puede subsidiar directamente a esos productores Mm. y dejar que compitan, ¿no? Pero no sé. Sí, de todas maneras es cierto todo lo que tú dices, es un producto que tampoco se vende a gran escala, no Claro. es un país gran consumidor, pero cualquier producto que se venda un poco en un país de casi 1.500 millones de Claro, habitantes claro. pasa a ser un mercado interesante. Ujú, Pero a veces es un ejemplo que yo te doy que afecta no solo a la producción argentina, sino a todos los países productores de vino. Pero en general es un tema permanente. Ustedes saben que la India es un país que cuando consigue su independencia en 1947, después de una situación, de una lucha enormemente heroica, pero muy, muy traumática, y luego de producirse la partición, con ujú, la partición con Pakistán, etcétera, la India en las primeras décadas de su existencia como nación independiente adopta un sistema económico casi socialista. ujú, No llegó a ser socialista, pero una suerte de dirigismo muy importante. Y eso duró hasta entrar a los años 90. Recién en el año 91 comenzó un programa de liberalización económica que se mantiene hasta el día de hoy, que el gobierno del primer ministro Modi lo ha profundizado en los ujú, últimos 11 años. Pero hasta ese momento, hasta 1991, la economía, ellos mismos hablan del license rush, que es ujú. el reino de las licencias o de los permisos.
que había sustituido al reino británico o a la regla Ujú, británica, que es el British Raj, y que era un sistema que estaba basado en una maraña de permisos ujú, y de autorizaciones y ujú, de regulaciones ujú, extremadamente burocráticas, pero que siguen existiendo en buena medida. Y por eso la economía, al ir liberalizando esas fuerzas productivas, ha crecido tanto, ujú, pero todavía tiene enormes franjas para. Le voy a dar un dato. Cuando se produjo la reunión de pasado entre el primer ministro y el presidente, una buena parte de la conversación giró en torno a eso. El primer ministro contó la experiencia de que en su primer mandato él se propuso desregular o ujú, derogar leyes o regulaciones o decretos que limitaban el accionar de los sectores productivos a razón de uno por día. ujú. Y eso motivó una interesante intercambio con el presidente Milei y con el ministro de Regulación, ¿no? Con Sturzenegger, porque es un caso histórico interesante el de la India en ese sentido. Así como a partir del año 78, la economía china, a partir del liderazgo de Deng Xiaoping, comenzó a modernizarse, a abrirse a la economía de mercado. En el caso de India, lo que hizo fue a partir de una desregulación económica y de integrarse a la economía global. Y esto es lo que ha permitido que estos países crecieran tanto y volviendo al punto inicial, que hoy son las economías de mayor crecimiento del mundo, ¿verdad? Sí, vos lo dijiste como al pasar, pero eh, por supuesto es la economía mayor que siendo el mundo, pero sospecho, no tengo los datos a mano, pero no creo que sea muy distinto a mi sospecha, que los problemas de, digamos, de, no sé, de heterogeneidad, distribución del ingreso o de sectores o de áreas muy pujantes y áreas todavía muy rurales o no sé, no quiero decir primitivas, no quiero ofender a nadie, pero con Sí, menor desarrollo debe ser muy grande, o se debe notar mucho, ¿no? no, eso por supuesto que existe, es un país que tiene todavía enormes fracciones de la población en la pobreza o en situaciones de pobreza grave, Ujú. eh, pero en términos relativos es Sí, un país claro. que ha progresado enormemente, porque probablemente si usted va hace 70 años atrás o 80 años atrás, al momento de la independencia, era un país que de pronto la tasa de alfabetismo en la India yo creo que no superaba el 20%. Ujú, ujú, Y eso ha avanzado enormemente y ha surgido una clase media de varios cientos de millones de personas. Por ujú. supuesto que si usted circula por cualquier ciudad grande de la India, va a encontrar desigualdades enormes, donde todavía hay partes de la población viviendo en condiciones de gran pobreza y otros sectores enormemente pujantes, ¿no? Pero depende cómo usted mire una foto u otra, va a decir que el país es rico o pobre al mismo tiempo, Claro. porque es un país que tiene, la India es un país que tiene todas las características de una gran potencia, Ujú, pero todavía es un país con cientos de millones de personas viviendo en la pobreza. ujú, Es decir, no ha completado el ciclo económico que le ha permitido a China elevarse de esa situación. Pero dado que el país crece a una tasa hoy mayor, es probable que pueda seguir ese recorrido en las próximas décadas y ubicarse en el objetivo que tiene el liderazgo indio de ser la tercera economía del mundo en pocos años. De todas maneras, la distancia que tiene la economía india con respecto a la economía China es enorme, ¿no? ujú, Tiene una relación de 4 o 5 a uno ujú, y con Estados Unidos es aún mayor, de modo tal que eso no significa que vaya a alcanzar mayores niveles, pero ujú, sí que el objetivo que tiene la India es en el año 2047 ser una sociedad desarrollada, al cumplirse los 100 años de su vida ujú. independiente. Y bueno, hay muchas situaciones que hacen pensar que puede conseguirlo, pero lo importante en el sentido de cómo funcionan los países es la tendencia que tienen, Sí, ¿no? Si claro, crecen o claro. no, Ujú, más allá que del dato objetivo de en qué estadio de su ujú, desarrollo histórico ujú, están, sino hacia dónde se dirigen, y ahí es donde uno puede ver países que van en la dirección correcta o no. Y ujú, bueno, siempre es interesante observar los países asiáticos, ¿no? ujú, Hay países a los que uno a veces no le presta tanta atención, como por ejemplo Indonesia, un país ujú, enormemente poblado, con gran crecimiento, que son países que seguramente van a tener
protagonismo muy importante en las próximas décadas, ¿no? Pensemos que el 60% de la humanidad vive en Asia, Claro. 40% del Producto Bruto Mundial se explica por Asia. Si usted mira Latinoamérica como otra región en desarrollo, Latinoamérica solo es el 5% de la población global y es el 3% del Producto Bruto global. Esto es un tema que nosotros no siempre tenemos en cuenta en toda Sí, su dimensión, ¿no? Desde Occidente. claramente. Mariano, vos mencionaste la inversión en litio o en minería. ¿Hay alguna otra inversión pendiente de llegar a la Argentina de parte de empresas indias? Siempre hay, en materia de minería, hay Mm, interés en nuestro país y hay permanentemente una atención en eso y por eso las provincias del norte, las provincias mineras son mm, un punto importante en la relación. Por ejemplo, el gobernador de Catamarca recientemente estuvo aquí en India y tiene una relación importante, el gobernador Jalil, con las autoridades indias y otras provincias también lo tienen y pueden ampliar aún más esa situación. La India, ustedes saben, tiene un programa de desarrollo de vehículos eléctricos y mm. para ello requiere litio para desarrollar las baterías, etcétera. Y es un país que no busca diversificar sus proveedores y no depender de un solo país, en este caso un vecino bastante grande y con el cual es problemático, con el que suelen tener problemas. Y para no depender de ellos, tienen un interés en Argentina, en litio y en otros países de la región que también tienen litio. Así que ese es un punto. Otros puntos en los que la Argentina y la India han cooperado y pueden cooperar en el futuro, por ejemplo, es en materia nuclear. La Argentina ha construido un reactor nuclear en la India, Ajá. Mumbai, hace unos años a través de INVAP, con fines medicinales, por supuesto, ¿no? Con fines pacíficos, pero es una relación que la Argentina y la India tienen y que pueden también seguir ampliando. Y por último, lo que diría que es muy importante es una propuesta que tiene YPF de vender gas licuado Ujú, a la India. ujú, El presidente de YPF estuvo en dos oportunidades en el último año, en septiembre y en enero de este año, eh, septiembre del año pasado, por supuesto, y hizo una propuesta de la posibilidad de que la Argentina provea gas licuado a un país que tiene una demanda energética enorme, ujú, porque la India, al crecer su economía tanto, tiene una permanente demanda ujú. energética y busca, por supuesto, diversificar esa provisión energética y es un país que no tiene la posibilidad de conseguir su autoabastecimiento, de modo tal que es uno de los grandes compradores de, eh, de petróleo, de gas del mundo. Y esa es una posibilidad que haría que si se logra avanzar en eso, por ahora se han firmado 3 memorándum de entendimiento nada más, pero son un primer paso de una posibilidad que si eso se concretara, la relación económica que hablábamos antes podría Ujú. ampliarse mucho y no ser solamente tan concentrada en el segmento agrícola. Sí, respecto a energía, bueno, Argentina tiene este proyecto de ofrecer energía nuclear para centros de almacenamiento, data centers de inteligencia artificial. Bueno, India tiene un centro tecnológico muy importante. No sé si se habló algo de eso en la reunión con Sí, sí, perdón, dale, sí. sí, sí, eso es un campo en el cual la relación tiene posibilidades y que va a avanzar seguramente en los próximos tiempos en son temas muy complejos, ¿no? Que Ujú. requieren que las partes, que los equipos técnicos de ambos países mantengan, establezcan o restablezcan en algunos casos comunicaciones, estamos Ujú. trabajando en eso. Lleva tiempo, pero por supuesto que son muy importantes y positivos. Sí, además me Es, imagino y que se habló de ese tema. inclusive, no digo barreras culturales, pero hay diferencias culturales que en toda negociación aparecen, ¿no? De cada lado, ¿no? Para entender cómo funciona el otro. Sí, eso existe siempre con todos los países, Ujú, es cierto. En el caso de India, una cosa positiva que tú me preguntabas cómo se vive en la India, un dato muy positivo para la India y que yo creo que tiene que ver con los logros que ha conseguido en su modernización económica,
es el uso extendido del idioma inglés, ¿no? Claro, Eso le ha claro. permitido al país, que sobre todo en sus clases dirigentes, tener una conexión inmediata con la economía global, ¿no? Ujú. Eso es muy, facilita enormemente las comunicaciones y eso es positivo. Este, pero bueno, es un país enormemente fascinante, desafiante, complejo también, eh, enorme. Sí. Es un país que tiene, la escala de su población hace que, para ustedes tener una idea, es un país que, si bien Brasil es más grande Ujú. geográficamente, pero es la idea de tener varios Brasil dentro Claro. de un país, en el sentido de que uno se traslada de ciudades a otras, en ciudades de 20 millones de habitantes, de una a otra, y todo tiene una escala muy colosal, diríamos, con todo lo positivo y lo complicado de esas situaciones, ¿no? Y una infraestructura en crecimiento, pero con muchas dificultades también todavía, ¿no? Ma- Pero bueno, es un caso fascinante. Bueno, Mariano, te agradezco mucho estos minutos, todo el esfuerzo que has hecho para madrugar allí No, En por Nueva favor. Delhi y ha sido, por supuesto, muy ilustrativo de un tema que, bueno, por lo menos para mí es lejano y misterioso y siempre es bueno conocer cosas que nos acercan al mundo al que le hemos dado la espalda por mucho tiempo, digamos, ¿no? Al mundo en general y al mundo No, asiático en particular, ¿no? no, por supuesto. No, yo les agradezco y por poner de relieve la importancia de una relación que es una relación creciente, muy importante, que ha alcanzado puntos importantes, es una relación creciente. Ujú. Ha sido muy positivo que el primer ministro de la India, después de 57 años, no había habido una reunión bilateral una visita bilateral de un primer ministro de la India a la Argentina que se haya producido. Es un dato que el gobierno del presidente Milei ha destacado mucho, que ha conseguido ese desplazamiento, y es una relación que está en crecimiento y que va a seguir creciendo, porque la India es un país de enorme protagonismo en el mundo, que está ocupando cada vez lugares más importantes, y esa relación, naturalmente, por la complementariedad económica, va a seguir desarrollándose, de modo tal que es importante prestarle atención. Te mando un Así abrazo que les grande, agradezco y si enormemente. podés dormir un No, un poquito abrazo a más. ustedes. Abrazo. Chao, Un gracias. abrazo. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Mariano Causino es el embajador argentino en la India.